Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, doctor en filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia, y doctor en teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Stefan. Buenos días, Edison. Esta semana, Stefan Binolo continúa con la presentación de esta serie temática, el estoicismo, y estamos ya en el capítulo 5. Adelante, Stefan. Bueno, efectivamente, Edison, esta semana vamos a entrar en el problema de la política estoica, con el fin de poder romper con algunas ideas clásicas, algunas ideas demasiadas clásicas que escuchamos hoy en día sobre los estoicos. ¿Se acuerdan que la última semana habíamos intentado precisar cuál podía ser la ética estoica, señalando sobre todo o intentando precisar cuál podía ser ese pequeño lugar de indeterminación o ese pequeño espacio de libertad que todos podíamos tener para entrar dentro de relaciones éticas? Y para esto habíamos analizado de qué manera pues, el sabio podía eventualmente manejar sus deseos, de qué manera también el sabio podía analizar a sus acciones con el fin de poder adecuarlas con lo que él realmente es. Y finalmente habíamos también analizado el problema de los juicios, señalando que en nuestros juicios constantemente teníamos que distinguir precisamente entre el hecho, es decir, el hecho bruto como tal, y por otro lado, la pequeña capa significativa que nosotros solemos añadir a estos hechos, que era propiamente el juicio. Y ven que en todos los casos, ¿se acuerdan que habíamos señalado que la libertad que podíamos encontrar entonces en el estoicismo para poder entrar dentro de relaciones éticas siempre era una especie de libertad interior, de libertad interna? Manejar el objeto de sus deseos, manejar a sus representaciones, manejar a sus impulsos, pues finalmente siempre llevaba a la ética estoica dentro de una especie de posición interior, tal como si el sabio tuviese que retirarse del mundo para poder ser una persona ética. Y de hecho verán que esta lectura de los estoicos, esta figura del sabio que se retira del mundo, que se retira en él con el fin de nunca estar realmente afectado por las cosas tal como suceden, pues es la lectura clásica que se suele hacer en filosofía de los estoicos. Y sin embargo, quisiera hoy plantear que esta lectura presenta ciertos límites que tal vez nos permitan precisar mucho más lo que es realmente la filosofía estoica y en qué medida se distingue de su uso contemporáneo, ya sea en la psicología positiva o en el coaching. Y bien ven que la dificultad con esta posición del sabio
que se retira del mundo y que se encierra en él con el objetivo de protegerse del mundo, se enfrenta inmediatamente a algunos textos estoicos obvios, pues que son justamente los textos que plantean de manera explícita una política estoica. Y todos bien entendemos que si es que existe algo como una política estoica, pues es que obviamente el sabio no se contenta con afirmar o con aceptar el orden del mundo tal como se da. Si existe una política estoica, es que las cosas deben ser un poco más difíciles, deben ser un poco más complicadas. Entonces hoy vamos a tener que romper con dos ideas importantes sobre el estoicismo gracias a la política estoica. La idea 1 con la cual debemos romper es la idea según la cual no se trata en el estoicismo de encontrar únicamente en sí una sabiduría individual, una sabiduría subjetiva y una paz personal, sino que veremos que el estoico implica inmediatamente estar en relación con. Y la segunda idea con la cual debemos romper hoy es la idea según la cual el sabio estoico debería simplemente aceptar el orden del mundo tal como se da. Pues también veremos que en el estoicismo es mucho más complicado que eso, por el simple hecho que exista algo como una política estoica. Entonces, comencemos. Verán que esa idea según la cual el sabio no debe preocuparse por los asuntos de la ciudad y el sabio debe únicamente retirarse dentro de él mismo para poder forjar una especie de paz interior, es una idea que efectivamente existe en filosofía, pero es la concepción de Epicuro, es la concepción epicuriana de la filosofía. De hecho, les traje una cita de Epicuro para poder precisar justamente este punto. Cito: el sabio no se ocupará de la política para no perder la tranquilidad. Encontramos algo muy diferente en el caso de los filósofos estoicos, para los cuales también les traje una cita, en este caso del filósofo estoico Crisipo, que dice: el sabio participará en la política si nada lo impide. Y vamos a tener que precisar los dos momentos de esta frase. Por un lado, el sabio participará en la política, pero obviamente los filósofos estoicos añaden inmediatamente una especie de límite o una especie de condición a esta participación si nada lo impide. Pues ese es el punto clave que vamos a tener que precisar hoy. Verán que de hecho, el simple hecho que hayan existido filósofos estoicos como Marco Aurelio o como Séneca, pues ya nos dice inmediatamente que obviamente el sabio estoico o la filosofía estoica no puede fundamentarse sobre una prohibición de participación en la política, dado que ellos mismos no solo participaron en la política, sino además lo hicieron a niveles sumamente altos. ¿De dónde entonces viene este error interpretativo de los estoicos según el cual el sabio estoico debería retirarse del mundo, retirarse en él mismo para encontrar una paz individual? Pues en realidad sabemos de dónde viene. Y viene en realidad de un solo concepto estoico, que es relativamente difícil de interpretar, pero que remite a lo que nosotros llamaríamos hoy en día, o tal vez mal llamaríamos hoy en día, el cuidado de sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el concepto de cuidado de sí, pues es un concepto que ocupa un papel muy importante, no solo en la obra de Foucault, sino además en todas las filosofías del cuidado hoy en día? Ven que es una palabra que está muy de moda. Cuidado de sí, cuidado del otro, cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y ahora bien, esta misma idea de
cuidado de sí plantea un problema inmediato en el campo griego, y es que simplemente los griegos no conocían el concepto del sí. De hecho, en la filosofía griega no existe el concepto de individuo. Por lo tanto, ¿cuál es este sí del cual vamos a tener que tomar cuidado en el concepto del cuidado de sí estoico? Pues obviamente, como los estoicos no conocen el concepto de individuo, el sí que yace en el cuidado de sí no es cuidar de mí mismo, no es cuidar de mi pequeño individuo, sino más bien cuidar de una especie de sí cósmico. Y obviamente, si es que entendemos con mucho más precisión lo que puede significar en este caso cuidado de sí, pues vamos a lanzarnos dentro de una interpretación mucho más interesante y mucho más rica de la filosofía estoica. Esa idea del cuidado de sí consiste en decir que para los estoicos somos ante todo seres en relación. Y bien vemos inmediatamente que casi con este axioma que somos seres en relación, pues obviamente el cuidado de sí no va a ser el cuidado individual, va a ser algo mucho más amplio. Y somos seres en relación para los estoicos a diferentes niveles. Primero, soy una relación conmigo mismo. Segundo, soy un ser en relación con los otros. Y finalmente, soy también un ser en relación con la totalidad del cosmos. Por lo que cada vez que vamos a encontrar en la filosofía estoica el concepto de cuidado de sí, inmediatamente este cuidado de sí está también vinculado con el cuidado de los otros y el cuidado del cosmos en su totalidad. Y para entender de qué manera el cuidado de sí no es un cuidado individual, sino algo mucho más amplio, debemos regresar a un viejo concepto estoico que ocupa un papel central en los textos, que es el concepto de oikeiosis. ¿Ya? Ven que en la palabra oikeiosis reconocemos la vieja palabra oikia, que se suele traducir por casa, pero que es también la palabra que encontramos en la economía, la oikonomike, la economía, es decir, la gestión de la casa. Y verán que oikeiosis se suele rendir en los textos españoles por los conceptos de apropiación, familiarización o de vez en cuando incluso afinesco. Y bien entendemos de qué se trata ese concepto de oikeiosis. Se trata de decir que, en última instancia, todo ser humano está animado por una especie de pulsión que lo lleva a intentar perseverar en el ser, es decir, que intenta conservarse a él mismo. Es lo que mucho más tarde en la historia de la filosofía podríamos llamar el amor de sí. Y la oikeiosis no solo afecta al ser humano, sino además afecta a la totalidad de los ser vivos, dado que todo ser vivo parece animado por esta pulsión que lo lleva constantemente a buscar lo que le es recomendable y a huir lo que le es perjudiciable. Por lo que bien vemos inmediatamente de qué manera este concepto de oikeiosis se encuentra en realidad en el cruce entre la física y la ética. En el sentido que, por un lado, esta pulsión es una pura fuerza cósmica, es una pura fuerza física. Pero obviamente, por otro lado, como esta fuerza física es una fuerza que nos lleva a conservarnos a nosotros mismos, pues también podría presentar cierto carácter ético, en este sentido que mientras sigo mi fuerza de oikeiosis, estoy seguro que estoy realizando lo que es bueno para mí. No necesariamente el bien, porque los estoicos no conocen el concepto de bien como tal,
pero como mínimo estoy realizando lo que es bueno para mí. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Pues toda la dificultad es que obviamente, naturalmente, todos los seres vivos siguen esta pulsión de oikeiosis. Todos salvo uno. Y obviamente este salvo uno es el ser humano. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos señalado que tal vez se deba pensar que el ser humano es el ser desadaptado? Pues desadaptado justamente por esta razón, el ser humano, gracias o a pesar de su uso de la razón, es el ser que es capaz de desplazar o de desorientar esta oikeiosis, de tal manera que ya no se pueda ordenar de una manera adecuada la relación que mantengo con mí mismo, la relación que mantengo con los otros y la relación que mantengo con la totalidad del cosmos. Y ven que finalmente gran parte de la ética estoica, pero también de la política estoica, se va a fundamentar sobre esta idea según la cual, a diferencia de los animales no humanos, el hombre es el hombre en el sentido genérico, antropos. El hombre o la persona humana es quien tiene la capacidad de salir del orden natural. Y entonces bien entendemos el papel de la ética en este caso. Los animales no necesitan de la ética. Los animales no humanos no necesitan de la ética. No necesitan de la ética porque, por así decirlo, son naturalmente éticos. Es decir, que naturalmente persiguen lo que les es bueno y huyen lo que les es malo. El ser humano es el único animal que necesita de concepciones éticas, pues porque es un ser desadaptado que constantemente, por lo tanto, puede separarse o puede desorientar esta oikeiesosis. Y, obviamente, pues todo el papel de la ética ya será en el hecho de reorientar de manera adecuada esta pulsión, de tal manera que el ser humano, tal como los otros seres vivos lo hacen naturalmente, pues pueda volver a buscar lo que es bueno para él y huir lo que es al contrario malo para él. Y dentro de esta ética o dentro de esta desadaptación del ser humano, los estoicos señalan que el cuidado de sí nos va a llevar en última instancia al cuidado del cosmos en su totalidad, por la razón siguiente. Tal como señala un filósofo que se llama Hierocles en el fragmento 56b, debemos imaginar que los seres humanos son animales que viven dentro de diferentes círculos concéntricos. Mi primer círculo es mi propio yo. Ese es mi círculo originario. De ahí este círculo se va extendiendo pasando por mi familia, mis vecinos, la ciudad, el país y finalmente la totalidad de la humanidad. Y ven que a partir de un punto central que sería el yo, pues vamos a tener que imaginar que el cuidado que naturalmente me llevo a mí debería ser extendido poco a poco según la lógica de estos círculos a la totalidad de la humanidad. Por así decirlo, en un caso ideal, tal como dice Hierocles, deberíamos ser capaces de considerar a la totalidad de la humanidad tal como si fueran seres de nuestra propia familia. Entonces ven que ese va a ser finalmente el reto, cómo podemos llegar a extender el círculo ético. Porque obviamente que el círculo ético sea un círculo que me incluya a mí, eso es relativamente fácil pensarlo. Pero ¿cómo vamos a hacer para que este círculo se pueda extender? Entonces verán que sobre este camino los filósofos estoicos van a
literalmente precisar de qué manera el círculo se extiende y cuáles van a ser las dificultades que van a surgir poco a poco a medida que estos círculos se vayan extendiendo. Y lo hacen de esta manera. En un nivel 1, pues existe en mí, tal como en todos los otros seres vivos, esta pulsión originaria que me lleva a simplemente asegurar la perseverancia en el ser de mi cuerpo. Obviamente, tal como ya hemos señalado, a diferencia de los otros seres vivos, el animal humano goza de capacidades cognitivas que hacen que le sea posible salir de este camino, salir de esta pulsión. Por lo que, obviamente, ya entendemos con eso que de cierta manera el hecho de ser humano en el estoicismo no se va a pensar como algo inmediatamente dado, sino que incluso el ser humano siempre se trata para los estoicos de un devenir humano. Constantemente puedo mal orientar esta pulsión interna mía, pues llegar a ser verdaderamente humano sería poder apoderarse del manejo de la dirección de esta pulsión y saberla orientar en la buena dirección. Y eso es algo interesante porque nos permite precisar el estatuto de la educación y sobre todo el estatuto de las humanidades en las universidades hoy en día a partir del estoicismo. Ven que desde una posición estoica, ¿por qué razón deberíamos pasar por clases que tienen que ver con humanidades? Pues simplemente porque, tal como lo dice la misma palabra humanidades, hacer humanidades es también a la vez humanizarse, es decir, adquirir un nivel más alto de humanidad. Si permanezco únicamente en el nivel 1, en el cual el cuidado de sí se entiende únicamente como un cuidado individual, en realidad no llegué todavía a ser un ser humano. Soy un cuasi humano. Por así decirlo, no logré de momento realizar completamente esta potencialidad de humano que hay en mí, esta potencialidad de humano que se debe forjar a lo largo de mi vida. Entonces ven que bien es cierto que en el estoicismo existe un momento del cuidado de sí pensado como un cuidado individual. Sin embargo, este momento es el nivel más bajo y es un nivel tan bajo que los mismos estoicos señalan que es el nivel en el cual ni siquiera hemos entrado todavía dentro de los círculos que realmente van a poder humanizarnos. Este cuidado de sí individual va a conocer un segundo momento, que es el momento en el cual el cuidado de sí comienza a jugar dentro de los círculos de la pareja. Y para los estoicos, este cuidado de sí que entra de repente bajo la figura del dos, pues es obviamente el momento clave, es el momento determinante, porque es a partir de esta ruptura entre el cuidado de sí como uno y el cuidado de sí como dos, que realmente se marca la ruptura entre el cuidado de sí individual y la posibilidad de un cuidado de sí cósmico. Por la razón siguiente: todos bien entendemos que entrar en una pareja no es únicamente entrar en una pareja en la cual cada uno cuidará del otro, sino que, y imaginemos que era aún más el caso en el momento histórico de la historia, el simple hecho que la pareja tenga como finalidad, en muchas filosofías griegas, el hecho de tener hijos, pues bien entendemos que el cuidado hacia mi pareja también de manera necesaria se va a extender de manera natural y por primera vez a otras personas. Por lo que el salto del cuidado de sí individual al cuidado de sí de la pareja no es solo un salto que nos hace pasar
del 1 al 2, sino que es literalmente el salto que nos hace pasar del 1 a la posibilidad de una extensión casi infinita del cuidado. Y es ahí donde entra el tercer momento del cuidado, que es también para los estoicos un momento absolutamente esencial porque nos permite salir de repente de las redes de la familia. Por así decirlo, el pasar de la familia de sangre a pasar al cuidado de personas que no forman parte de mi familia de sangre. Y ven que sobre este punto me parece que los estoicos son realmente sabios, porque obviamente el hecho de cuidar de su familia podría ser percibido como un gesto que no es todavía un gesto ético, por la razón siguiente. Existe algo de muy natural y, por así decirlo, existe algo de muy simple en el hecho de tener relaciones éticas con su familia, pues simplemente por los intereses que nos pueden unir o también por los afectos que nos pueden unir. Pero ven que respetar a sus hermanos es realmente un nivel de ética básico, es un nivel de ética fundamental que no requiere ninguna formación ética. Pero todos bien sentimos que la dificultad se va a plantear de una forma mucho más importante cuando vamos a tener que extender esa lógica ética del cuidado a personas que no forman parte de mi familia de sangre. Y eso nos permite entender la oposición que hacen los estoicos entre los viejos pensamientos griegos comunitaristas y lo que ellos plantean a partir del cosmopolitismo. Es decir, con esta idea que el cuidado del otro se debe extender a la totalidad del cosmos. Por así decirlo, un pensamiento comunitarista es un pensamiento ético demasiado sencillo, demasiado simple, que no es para los estoicos un verdadero pensamiento ético, porque tal como hemos comentado, plantea dos dificultades. Primero, es demasiado simple respetar a las personas que forman parte de mi comunidad originaria, y segundo, es un pensamiento que distingue entre las relaciones éticas entre los miembros de la comunidad y las relaciones éticas con miembros que son externos a esa comunidad. Por lo que siempre se trata en este caso de una ética limitada, una ética casi geográficamente limitada. Por lo que todo el reto ético y político estoico consiste en intentar pensar cómo vamos a pasar de relaciones éticas griegas clásicas, es decir, comunitaristas, a relaciones romanas totalmente nuevas, que son relaciones cosmopolitas. Y ven que lo interesante en este caso para nosotros hoy en día es que no solo el estoicismo nos permite pensar tal vez ciertos límites de los pensamientos comunitaristas contemporáneos, sino que además establecen claramente un posible criterio de avance moral de la humanidad. Avance moral o como mínimo avance ético en el sentido que existe un gran progreso, existe un gran salto a partir del momento en el cual voy a mantener relaciones éticas con personas o con cosas que no forman parte de mi comunidad originaria, porque obviamente las relaciones éticas comunitaristas se fundamentan sobre procesos naturales, cuando al contrario, esas relaciones éticas extracomunitarias vamos a tener que fundamentarlas sobre otros conceptos. Entonces ven cómo ya comenzamos a sentir cómo funcionan dentro de la ética estoica esa lógica de los círculos concéntricos. Vamos a partir del simple yo y del simple individuo, para el cual la ética
es sumamente simple porque está, por así decirlo, naturalmente programada. Vamos a pasar a la pareja, finalmente a la comunidad. Esos diferentes momentos siguen pareciéndose en el sentido que siguen siendo relaciones familiares, relaciones comunitarias, pero vamos a tener que pensar un cuarto nivel a partir del cual la ética naturalista deberá extenderse a la totalidad del cosmos. Y eso obviamente implicará que deberemos fundar la ética sobre otra cosa que las concepciones naturalistas clásicas. Ese es el punto que analizaremos la próxima semana. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Estefan Binolo, y un agradecimiento especial a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.